La gente no es que no pueda tener resultados, sino que le cuesta que le vean empezar en pequeño. Y finalmente yo creo que las personas, cuando tú, no sé, subes un vídeo en redes sociales, de repente solo te den like 3 personas y por esa incomodidad o ese miedo que pase, mejor no lo subes. Mi cara cambió por completo, toda la parte izquierda de mi cara tuvo una parálisis total. Y claro, para mí fue un shock total. Y yo me exponía, o sea, yo hacía conferencias, hacía vídeos, o sea, mi cara sí o sí estaba expuesta constantemente. Entonces decía, Dios mío, ¿qué me va a pasar ahora? Porque no puedo expresar, me siento mal, no me gusta cómo se me ve y obviamente me asusté. Digo, Dios mío, van a aparecer amigos, van a aparecer conocidos, me van a ver aquí diciendo que yo voy a ser libre financieramente y está en el disfraz de una jirafa. Comienzo a decir, joder, ¿por qué me quedo? Por miedo. Y yo creo que muchas de las personas tomamos decisiones o nos mantenemos en relaciones, en trabajos, en situaciones y contextos, más por miedo a perder que porque realmente queramos eso. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. El día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado. Tenemos un súper invitado desde España, así que él es un muy buen amigo, es una persona que conozco hace muchísimos años, emprendedor, conferencista, empresario. Así que tenemos al gran Percy Valdía. ¿Cómo estás, amigo? Hermano, un placer el hecho de poder aquí compartir contigo en tu espacio, en este contexto, así que emocionado de estar aquí contigo, compartiendo, para aportar. Es la primera vez que estamos grabando un podcast, ya nos Literal. conocemos hace muchos años. Hay muchas personas que te pueden ver y pueden no conocer tu historia, así que prefiero que tú la cuentes para poner contexto. Percy es spoiler, es peruano, pero vive en España hace ya muchos años. Sí. Es emprendedor, ha sacado adelante un proyecto muy bonito, así que cuéntanos un poco quizás de eso. Bueno, para hacerlo resumido, como dices, soy peruano, pero ya llevo desde los 10 añitos por España y básicamente siempre he tenido esa sensación de, pues, inconformidad o esa sensación de querer algo más en la vida. Y pues lo típico que siempre tus padres te decían, que tienes que siempre sacar una carrera para ser exitoso, trabajar duro para ser alguien en la vida. Y cuando yo estaba estudiando ya para ser fisioterapeuta, básicamente pues me gusta el deporte, me gusta la medicina o algo así, pues fisioterapia. Entonces, cuando estoy haciendo el primer año de fisioterapia, siento que no me apasionaba, siento que realmente no era algo que a mí me estaba... iba con el tren y el metro, que tú sabes que también has vivido aquí en España, pues iba ahí todo el rato diciendo, es que esto no me está gustando, esto no iba con ilusión. Y literal, pues decidí al primer año dejar la universidad. Y cuando estaba trabajando en verano, cuando me aburría, estaba trabajando de socorrista, o salvavidas, como se dice aquí en Latinoamérica, pues mi madre me dio un libro llamado Padre Rico, Padre Pobre. Y ahí fue cuando estaba trabajando de socorrista donde dije, wow, o sea, esto es algo totalmente diferente, nadie me ha hablado de esto. Y ahí como que me entró el bichito de emprender, de ser dueño de negocio, de hacer algo diferente que no sea solo trabajar, 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 trabajar. Y comencé a hacer resúmenes de los diferentes libros de como de Secretos de la Mente Millonaria, Piensa que ser rico, El Secreto, La Magia de Pensar en Grande. Lo resumía en PowerPoint y literalmente también lo que hacía es lo resumía e invitaba también a algunos amigos que creía que les podía interesar a mi casa. Y en este caso también comenzaba a dar mis pequeñas charlas sin tener ningún tipo de experiencia y ningún tipo de propósito en sí que voy a llegar a algo, sino simplemente lo compartía porque me gustaba. A partir de ahí recibí, obviamente, algunos amigos me decían, oye, pues qué raro que tú me envíes, estamos en clase en la mañana y me dices ahora en tu casa hablar sobre, no sé, invertir o ser dueño de negocio. Entonces, a partir de ahí, algunos repetían, otros no, pero yo los invitaba todos los viernes a mi casa. Entonces, en un mes y medio, literalmente pasamos de ser como 3, 4 jóvenes ahí de mi clase a ser como 40, 30, 50 personas hablando sobre ese libro de desarrollo personal, sobre emprendimiento. Y yo era la persona que daba esas pequeñas charlas en el salón de la casa de mi abuela. Entonces, a partir de ahí fue donde comenzó el hecho de, hey, me encanta esto, me encanta aportar, me encanta dar, me encanta ver que los jóvenes entran a la casa más o menos desmotivados y salen motivados, con más ilusión, con más inspiración. Hasta que uno de ellos me dijo, oye, mi padre quiere conocerte, y me dio un libro llamado Poder sin Límites, de Tony Robbins. Y a partir de ahí fue donde conocí el coaching, la PNL, la psicoterapia, todo ese mundo de esa parte más como de estudio también. Y me enfoqué 100% en ello. Entonces, a partir de ahí, los próximos 6 años fueron de estudiar psicología, estudiar coaching, estudiar psicoterapia y comenzar a crear eventos, como sabes, eventos presenciales, tanto en Latinoamérica como en España. Y en los últimos 2 años literalmente hemos reventado y hemos pasado de, no sé, 500, 300, 400 personas a más de 3.500 en el Palacio Vista Alegre de Madrid, que es uno de los principales estadios también donde juegan partidos, conciertos.
Y a día de hoy, pues el foco es seguir creciendo y seguir aportando tanto a la parte digital como a la parte presencial. Sí, yo he ido a uno de los eventos que tú hiciste el año pasado Sí, en el Palacio de Vista Alegre, creo que fue el primero o el segundo que hacías en ese local. sí, sí. Y la verdad me pareció súper top la energía, los ponentes que hayas elegido, estaba muy, muy interesante. Quiero que me cuentes un poco sobre a qué adversidades te has enfrentado, sobre todo en tus inicios, porque muchas personas van a ver tus redes Claro, sociales, van a ver lo que haces ahora, decir, wow, como que tiene mucho talento, como que debe haber nacido así, o debe haber, su familia lo debe haber apoyado, no sé total. qué. Entonces quiero como que cuentes bien tu historia en el sentido de qué clase de entorno partes en España. Habla un poco, si quieres, de tu familia, de tu entorno, de los inicios, las dificultades que tuviste que sobrepasar, porque yo sé algunas para poner Claro. esto. Entonces, quiero que la gente se identifique y conecte un poco con esa parte. Yo tengo una frase, hermano, que es: la gente no es que no pueda tener resultados, sino que le cuesta que le vean empezar en pequeño. Y finalmente yo creo que las personas, y eso es algo que también creo que todos, tanto tú como yo, tenemos que sobrepasar, que nos genera mucha incomodidad también que cuando tú, no sé, subes un vídeo en redes sociales, de repente solo te den like 3 personas y por esa incomodidad o ese miedo que pase, mejor no lo subes. Ujú. O también una charla, una conferencia o un infoproducto, lo que quieras lanzar, ¿no? Entonces yo recuerdo, como te dije, de que empecé en la casa de mi abuela, literalmente dando mis pequeñas charlas, y yo era una persona introvertida, nunca he sido como el líder de algo, nunca era una persona como muy extrovertida, más como para adentro, nunca era el líder, jamás obviamente me visualicé haciendo conferencias o giras por diferentes países, sino que fue algo que fue adquiriendo. Las personas de mi familia siempre me decían, o sea, mis padres estaban orgullosos de que yo sea como, bueno, soy el mayor de 2 hermanos, y estaban orgullosos de que yo iba a la universidad. Entonces yo iba realmente a la universidad, bueno, me gustaba más o menos lo que hacía, dije antes que al final dejó de apasionarme, pero lo hacía también mucho por el tema de que mis padres estaban orgullosos de que yo esté ahí. Entonces yo creo que bueno, todos los jóvenes o todos los hijos queremos hacer sentir a nuestros padres orgullosos. Por lo tanto, uno de los motivos por los cuales yo retrasé un poco mi decisión fue qué van a pensar mis padres de mí cuando les diga esto, ¿no? Entonces ya no era tanto por mí, sino era más por ellos. Y creo que también dilaté un poco la decisión porque no quería hacer sentir como vergüenza o que su esfuerzo no hubiera valido la pena, sino que quería que ellos se sintieran felices y orgullosos de mí. Pero claro, yo les dije, ok, voy a dejar la universidad, pero no tenía una alternativa, o sea, no tenía una claridad de lo que es lo que iba a hacer. Y comencé a trabajar de mozo de almacén, comencé a trabajar de socorrista, comencé a trabajar de camarero, comencé a trabajar en Burger King, o inclusive me acuerdo, que esto lo cuento a veces en algunas conferencias, porque a mí me impactó bastante, y te lo digo porque creo que también las personas, como tú dices, pueden conectar con ello. Y es que yo me acuerdo perfectamente que yo ya le decía a todo el mundo: yo voy a emprender, yo voy a emprender, yo voy a emprender, yo voy a ser libre financieramente, voy a ser libre financieramente. Y recuerdo perfectamente que en ese momento, cuando decía, pues no ganaba ni un duro, no ganaba ni un euro. Y me acuerdo que pues cogí un trabajo en el Toys R Us, que creo que es una tienda que hay en España de juguetes. Y me acuerdo que estábamos en una temporada de Navidad. Y en una temporada de Navidad montando la tienda. Y después de 2 semanas montando la tienda, ya ibas a ganarte una camiseta roja oficial de la tienda para ser dependiente de la tienda. Y cuando terminamos esas 2 semanas, todo el mundo estaba recibiendo su camiseta. Yo estaba como contento, entre comillas, de recibir la camiseta. Y me dicen: Percy, para ti no hay camiseta. Y yo: ¿cómo? Sí, sí, no, no hay camiseta. Pero lo tuyo está en esa caja ahí a la derecha. Yo veo la caja, voy hacia la derecha, abro la caja y era un disfraz de jirafa, que era básicamente la mascota de la tienda de juguetes. Y literalmente yo me quedé así mirando a la persona y digo: yo no me pienso poner esto, porque tú me dijiste que iba a trabajar de dependiente, pero no de mascota. Me dice: bueno, si no quieres esto, habrá miles de personas que sí acepten este puesto. Y ahí hay un aprendizaje que literalmente pues me quedé con miedo, porque digo, o sea, voy a perder el trabajo, no tengo otro ingreso, y acepté quedarme. Pero ahí hay una cosa que yo digo, ¿no? Que hay muchas veces que cuando no sabes quién eres, tú atentas con tu identidad o con aquello que tú realmente puedes llegar a ser. Entonces, yo me quedé en ese trabajo durante una semana más, haciendo de jirafita. Yo estaba obviamente con mucha vergüenza de que, porque era un centro, el Plenilunio, seguramente lo conocerás, que es un centro comercial que estaba más o menos cerca de donde yo vivía. Entonces yo digo: Dios mío, van a aparecer amigos, van a aparecer conocidos, me van a ver aquí diciendo que yo voy a ser libre financieramente, y estaba en el disfraz de una jirafa. Entonces, literalmente yo ahí comienzo a decir: joder, ¿por qué me quedo? Por miedo. Y yo creo que muchas de las personas tomamos decisiones o nos mantenemos en relaciones, en trabajos, en situaciones y contextos
más por miedo a perder que porque realmente queramos eso. A partir de ahí, una semana después, yo ya estaba como, bueno, yo me vi en el vestuario, pues con las patas esas enormes de jirafa, y me miré al espejo y dije, tío, ¿tú qué haces aquí? O sea, ¿por qué estás así? Y yo llamé, me acuerdo perfectamente a mi madre, llorando, y le dije, mamá, sé que es un trabajo pues digno, o que hay personas que también podrán hacer esto, pero yo me sentía como ridículo, literalmente. Yo me sentía como en lo más bajo, literal. Entonces, a partir de ahí tomé la decisión de que en ese momento ya no iba a permitir que alguien me genere miedo, o sobre todo tomar decisiones por miedo a perder, sino que por amor a aquello que quería hacer. Y a partir de ahí fue donde comencé ya a comenzar mis primeras conferencias, mis primeras charlas. Al principio obviamente hacíamos, me acuerdo, pues en el parque inclusive, o en la casa de mi abuela. Y una de las cosas que a mí me hizo que yo pudiera conectar también con ese propósito de generar, inspirar, generar, impactar. Recuerdo que en una de esas pequeñas charlas, que estábamos unos 30 jóvenes más o menos en la casa de mi abuela, había de todo. Había gente latina, había gente también, había latinos, había marroquíes, habían personas de África, había de todo. Porque hay una multiculturalidad increíble. Y bueno, había personas que yo conocía, pero había personas que eran como, pues, amigos de amigos. Y yo recuerdo que cada uno, hay una dinámica que cada uno tenía que decir cómo se sentía durante la semana, cómo se había sentido. Y había una persona que era así, era negra y que era amigo de un amigo, que estaba súper ahí, los típicos malotes que se llaman así, que eres como que siempre están como en peleas o lo que sea. Y literal estaba así escuchándome, llevaba 2 semanas yendo ahí y estaba súper serio escuchándome y le tocó hablar. Y recuerdo perfectamente de que le tocó hablar y comenzó a llorar. Y todo el mundo, todos sus amigos se quedaron como alucinando diciendo, nunca he visto llorar a este tío, siempre era como de piedra, siempre era el típico malote que buscaba bronca. Y agarra y bueno, lo ven llorar y a partir de ahí como que sus amigos comenzaron a abrazarle, el resto de personas que no lo conocían comenzaron a abrazarle y se generó una energía muy mágica, muy bonita en ese salón. Y yo comencé también a unirme al abrazo y sentía increíble, me separé un poco para ver lo que estaba pasando y hay una sensación interna, hermano, de que yo decía, no sé qué está ocurriendo en este momento, porque yo no tenía experiencia de eso, pero la energía que se siente allí es mágica. El hecho de que personas puedan abrirse, puedan realmente sanar o puedan liberarse de diferentes como pesos emocionales que tenían, me encantaba. Y hacerlo con personas que eran desconocidos entre ellos. Entonces yo dije, yo me quiero dedicar a esto. No sé qué es exactamente lo que estoy haciendo, pero me quiero dedicar a esto. Y ahí fue cuando comienza, al final, como tú dices, ¿no? Cuando estás alineado a algo, van apareciendo las oportunidades. Y ahí fue donde comencé a leer sobre eso, sobre coaching, sobre PNL, hablaban de Tony Robbins. Y fui a un evento de Tony Robbins un año después, con los pocos euros que tenía, pidiendo también, me acuerdo que con mi socio Javi, que lo conoces, pedíamos en el metro, literalmente, o hacíamos conferencias en el metro diciendo, hola, muy buenas, soy Percy Valdivia, nos cogemos en el metro, no te voy a pedir, no quiero realmente que me des dinero simplemente por dármelos, sino que quiero aportarte valor, y me comenzaba a decir mi sueño. Literalmente hacía conferencias en el metro diciendo, yo quiero realmente emprender, queremos sacar un proyecto adelante y lo que quiero, y comenzar a dar una conferencia sobre mentalidad positiva, sobre emprendimiento, sobre superar tus miedos. Y aquí me estoy muriendo de miedo, pero prefiero literalmente superarlos y que vosotros seáis los primeros testimonios de ese éxito. Y la gente me daba 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros. Pasamos 6 meses pidiendo dinero en el metro y conseguimos la mitad la mitad del dinero para ir a ver a Tony Robbins. Conseguimos la otra mitad prestado. Y cuando fui a ver a Tony Robbins, un evento en Londres de más de 12.000 personas, yo vi eso y dije, este tío no sé qué tiene, que hay una habilidad que yo no conozco, pero que es capaz de mantener durante 4 días seguidos, durante 12 horas cada día, a más de 12.000 personas conectadas, transformándose independientemente de que algunos tenían más dinero y otros tenían menos dinero. Y dije, algún conocimiento tiene que haber ahí. Y me enfoqué y me obsesioné por encontrar esa habilidad y por dominar esa habilidad de que podía realmente impactar a miles de personas independientemente del contexto cultural, porque había de muchos países, de diferentes categorías, diferentes estatus económico, pero todos se transformaban y todos estaban conectados. Entonces me obsesioné por ello y a día de hoy esa ha sido mi principal inspiración para hacer lo que hago. Wow. Sí, el evento de Tony Robbins para mí también fue un antes y un después. O sea, me parece el mejor conferencista que yo he escuchado en mi vida hasta ahora. Total. Pero sí, a mí me gustaría saber todas estas dificultades que has pasado para poder estar donde estás hoy en día.
¿Cuál es la visión que tienes? O sea, ¿qué te gustaría hacer en los siguientes años? O sea, ¿qué sueño tienes? ¿Qué visión tienes? Así como contabas esa visión en el metro, Hmm. ¿cuál es la visión que tienes hoy en día? A día de hoy, una visión a un mediano o largo plazo, quiero llenar el Santiago Bernabéu con 90.000 emprendedores durante 4 días, a ser el mayor evento de emprendedores que se haya existido en la historia. Durante 4 días, 90.000 personas, para poder realmente pues, hablar sobre emprendimiento, sobre mentalidad, sobre desarrollo personal, sobre inversiones, para que las personas realmente puedan vivir una experiencia que no olviden jamás. Creo que ahí se puede crear un impacto totalmente drástico a nivel social. ¿Qué crees que debería hacer una persona, por ejemplo, para crecer y estar alineado con esta visión? O sea, esta visión que tú tienes me parece sorprendente, pero las personas que van a ir, por ejemplo, Claro. tienen que interesarle este tema de crecimiento Total. personal. Entonces, yo te pregunto, tú hoy en día en las conferencias que das y demás, ¿qué crees que las personas pueden comenzar a aplicar en su día a día? O sea, ¿qué hábitos, por ejemplo, consideras que son importantes que las personas deberían de empezar o que tú tienes ahora que te hubiera gustado tener antes? Bueno, yo creo que una de las cosas que más me hubiera gustado conocer desde antes es el poder de que muchas veces hacemos las cosas porque, o sea, yo cuando comencé a hacer mis primeras conferencias, me gustaba obviamente el aplauso, me gustaba obviamente el reconocimiento, me comenzó a gustar obviamente que la gente me reconocía, me aplaudía, me elogiaba y decía, wow, tú me cambiaste la vida. Pero luego, después de 3 años, entendí que yo no le cambiaba la vida a nadie, sino que se la cambiaban a través de mí. Entonces, creo que uno de los mayores aprendizajes que creo que cualquier persona que quiera dedicarse también a aportar, a dar, como tú lo haces, eh, uno de los mayores aprendizajes es que tú no eres el importante, sino simplemente eres un canal. Y cuando tú te consideras un canal de la información, no el protagonista, no el rockstar, literalmente yo me quité también de mucha responsabilidad de yo no le cambio la vida a nadie. O sea, tampoco tengo esa responsabilidad y ese poder de hacerlo, sino que doy la responsabilidad a la persona que realmente lo tiene, él o ella misma. Entonces creo que una de las principales cosas es, uno, demostrar que yo no soy el importante, sino es la persona que a través de mí genera ese cambio. Y punto número dos, creo que muchas veces también nosotros nos creemos el mentor, el coach o sí, el formador de una u otra manera. Y quizá como que también te crees mucho ese personaje. Y yo admito que en un tiempo me lo creí. Como que me creí mucho esa identidad y luego por las noches o luego cuando estaba solo no la pasaba tan bien, sino que solamente me la pasaba bien cuando estaba en el escenario. Entonces, cuando estaba en el escenario me sentía increíble, cuando estaba en el escenario me sentía poderoso, pero cuando bajaba del escenario, cuando estaba solo, me sentía más pequeño de lo que realmente me sentía ahí. Entonces, creo que el segundo aprendizaje que creo que toda persona debería tener es como recordar quiénes son, como saber muy bien el hecho de quién es independientemente de la profesión. Porque considero que tú, por ejemplo, eres mucho más que un inversionista, tú eres mucho más que una persona que hace contenido de YouTube, yo soy mucho más que una persona que se monta un escenario. Creo que el hecho de que no te identifiques con tu profesión o con lo que haces te genera mucha libertad. Sí, totalmente. Yo creo que a todos cuando hemos empezado nos ha pasado. O sea, yo considero que cuando te dedicas a dar conferencias o cualquier cosa que ahora redes Te sociales, expones, que ¿no? cualquier cosa que te expones te da como mucho y te da reconocimiento. Sí, Siento que muchas veces el reconocimiento llega antes que el crecimiento personal total. y hace que el ego se infle, ¿no? O sea, yo me acuerdo muy claro que cuando yo comencé a dar conferencias a los 20, 21, a mí se me infló el ego y luego, claro, fue un pinchazo que la empresa en la que estaba quebró y fue un pinchazo de la noche a la mañana pasar a reconstruir de nuevo. Total. Y yo creo que eso me sirvió mucho porque me permitió aprender mucho sobre mí, mucho sobre la importancia de controlar el ego, porque creo que todos tenemos, pero es importante Totalmente. tenerlo bajo control. En algo que te quería preguntar es, Héroes sin capa, Hmm. ¿qué significa para ti? Y Bueno, cuéntanos qué es para los que no conocen. Eres Incap es nuestra empresa, la empresa como principal, que es a través de la cual se nos conoce como el movimiento de Héroes sin capa. Y todo surgió junto con mi socio Javi Rodríguez, que literalmente pues vivíamos en Torrejón, en el barrio, y ya estábamos haciendo nuestras primeras conferencias, ya estábamos haciendo nuestras primeras charlas, meditaciones en el parque, en ayuntamientos, en bibliotecas. Recuerdo perfectamente que también estábamos leyendo esos libros de desarrollo personal en la biblioteca, Ujú. en las temporadas de exámenes.
que tú sabes que en Madrid también se llena todas las bibliotecas para poder estudiar en temporada de exámenes. Y recuerdo perfectamente que éramos como 6 personas en una mesa como esta, cada uno leyendo un libro de desarrollo personal. Y amigos nuestros que estaban en el instituto se acercaban y decían, ya estáis realmente otra vez los millonarios, entre comillas, estudiando esto, que no sirve para nada. Y recuerdo que muchas personas nos juzgaban en ese sentido. Y Héroes sin capa surgió en una de esas meditaciones, en uno de esos parques, dando conferencias, decíamos, oye, realmente para mí, ¿qué es un héroe? Yo creo que todas las personas tenemos ese héroe o heroína que no necesita tener como superpoderes especiales, sino que realmente es el hecho de, por ejemplo, para mí un padre que se levanta con ánimo, con actitud, para poder trabajar y poder realmente generar una mayor satisfacción a su familia, es un héroe. Para mí una madre que literal puede aportar a su familia o que cuida su hogar, es una heroína. Para mí una persona que sale de las drogas, que en ese momento conocía a muchos jóvenes que estaban en las drogas, y que decide dar un cambio en su vida, para mí es un héroe. Para mí una persona que literal es capaz de inclusive dejar lo que está haciendo, lo que considera correcto, para dedicarse a sus sueños, es un héroe. Entonces, nosotros teníamos esa idea de que nosotros nos sentíamos unos héroes en diferentes situaciones. Por lo tanto, creíamos y queríamos dar esa sensación de que, hey, tú puedes ser un héroe independientemente que no tengas superpoderes, no necesitas una capa, pero simplemente necesitas como despertar esa seguridad en ti, esa confianza, ese poder interior. Y nació el movimiento Héroes sin capa. Y Héroes sin capa básicamente surgió de hacer eventos presenciales, conferencias en Latinoamérica. Recuerdo perfectamente que habíamos hecho un evento de 20 personas, creo que en Madrid, y Javi y yo dijimos, vamos a Latinoamérica porque tenemos ciertos contactos, y fuimos a Colombia. Y en Colombia, 2018, creo que mayo, junio de 2018, hicimos nuestro primer evento basado en Héroes sin capa, con 20-25 personas en Bogotá. Y yo recuerdo perfectamente que fue como, no sé cómo se llama aquí, pero los roll-ups, como los pendones, ¿no? de publicidad. Estábamos levantando nuestro primer pendón, nuestro roll-up en el evento, y vemos nuestro logo, ¿no? Héroes sin capa. Es la primera vez que yo veía como un roll-up de mi empresa, bueno, o proyecto de empresa en ese momento. Y yo estaba prácticamente llorando. Y cuando vi 20-25 personas en otro país, dije, wow, o sea, nos miramos y decimos, lo estamos haciendo. Es el primer evento. Y teníamos solamente 2 eventos programados después, en 3 meses que íbamos a estar en Colombia. Porque dijimos, con todos nuestros ahorros, bueno, ya vamos a aventarnos a la aventura y lo que salga. Y ahí está un aprendizaje fundamental que yo siento que nos ha respaldado en Héroes sin capa, que es cuando tú te entregas a la vida, cuando tú te entregas realmente, independientemente de los miedos, la vida siempre te sostiene. Entonces me acuerdo que en ese evento había una chica que trabajaba en el SENA, que es como la educación pública en Colombia. Le encantó el evento y nos dijo, chicos, venid aquí. Me ha encantado lo que habéis visto, lo que habéis hecho en este evento. Me encantaría que lo hagáis por todo el SENA. Y literalmente nos montó una gira de más de 30 eventos, mejor dicho, 30 conferencias para chavales de entre 15 y 25 años en la educación pública de Colombia. Y fuimos a pueblos como Facatativá, Puerto Salgar, Chía, pueblos muy pequeñitos, donde literalmente pues no había recursos económicos, pero nos escuchaban 300, 500, 600 jóvenes, y fueron literalmente un día sí, un día no, un día sí, un día no. Todos los días íbamos por los autobuses y íbamos a diferentes ciudades a dar esas conferencias. Y eso fue una de las mayores experiencias de nuestra vida, porque fue lo que nos hizo, hey, podemos dedicarnos a esto. No ganamos ni un duro en ese momento, pero fue más la experiencia, fue más de, wow, o sea, podemos hacerlo, la gente está contenta, la gente aprecia lo que hacemos, y para mí fue muy gratificante porque fue como nuestra primera gira, ¿no? Claro. En Latinoamérica. Pero fue básicamente eso, porque independientemente de no tener dinero, independientemente que solo teníamos 2 eventos programados para 3 meses, nos entregamos tanto a esa primera experiencia, ese primer evento, que surgen los milagros y aparecen esas oportunidades, ¿no? ¿Cómo conociste a Javi y qué tal tener una sociedad de tantos años? A Javi lo conocí en una de esas charlas que daba en mi casa. Fue una persona que también, o sea, un amigo lo invitó, que era un amigo de un amigo. Y al principio no nos caímos bien. Literalmente, él venía de un contexto muy contrario al mío, en la misma ciudad. Y al principio que no nos hablábamos. No conectábamos muy bien. Es más como que nos teníamos como media tirria de una u otra forma. Pero creo que lo que nos unió en ese momento era que, independientemente de los contextos que teníamos, ambos en el fondo queríamos crecer. Teníamos mucho compromiso con respecto a, me gustaría hacer algo diferente de lo que soy ahora mismo. Y eso nos unió muchísimo y comenzamos a quedar a leer. Él también se comenzó a formar, tenía mucho interés. Tenía ese fuego en la mirada que a veces tú ves en algunas personas que, independientemente de lo que esté ocurriendo, sabes que van a poder hacer algo grande.
y creo que nos unió mucho el sueño de poder inspirar a jóvenes. A un principio siempre, o sea, obviamente éramos jóvenes o más jóvenes, y nos unió mucho el poder inspirar a otras personas, otros jóvenes a salir del barrio, otros jóvenes a salir realmente de sus problemas, de la desmotivación, del contexto que tenían. Y eso nos motivó a unirnos y comenzamos literalmente mucha gente comenzó con nosotros, pero fuimos los que más compromiso tuvimos y los que más foco le metimos a todo esto, y debido a eso creamos Héroes sin Capa. Y para mantener una relación literalmente como una pareja de tantos años, ayer justamente tenía un mastermind con unos alumnos y me preguntaron algo parecido. Y yo creo que para poder tener una sociedad de tantos años, que ha sido fructífera, que ha evolucionado, tanto personalmente como profesionalmente, creo que yo diría controlar los egos, porque muchas veces hemos tenido nuestras resistencias, nuestras discusiones, como todo, pero siempre, después de cualquier discusión, siempre decíamos, hermano, yo te amo, y que el amor esté por encima de cualquier resistencia. Entonces yo siento que para poder mantener una relación de pareja, una relación de amigos, una relación de sociedad, siempre tiene que haber esa parte de el amor es la base de todo, y a partir de ahí tomamos decisiones. A partir de ahí generamos esas mejoras en nuestras resistencias. Y punto número 2, creo que el tema de la comunicación transparente y sin ningún tipo como de anestesia, por decirlo de una manera. Te digo las cosas como son, obviamente con respeto, pero comunicación. Creo que cualquier relación, independientemente de qué tipo sea, se basa en la comunicación directa, en la confianza total de decir, oye, me siento de esta manera o no me ha gustado esto, me encantaría que podamos mejorar en esto. Pero creo que la comunicación sin guardarte eso para que explote es lo que nos ha permitido mantenernos durante tantos años. Me parece increíble esa relación, la respuesta me parece genial. Te quería preguntar algo que mencionaste hace un rato también, que me parece interesante, y es, tú vienes de un contexto que conocías a muchas personas que estaban metidas en drogas, Sí. probablemente también delincuencia. Sí. ¿Qué lleva a una persona que esté metida en esta clase de situaciones querer salir de ellas? O sea, querer salir, querer cambiar, o sea, dentro de tu experiencia y dentro de las charlas que das, ¿cómo orientas a estas personas? Yo creo que llega un momento en la vida donde a ti te duele demasiado algo. O sea, yo siento que hay muchas veces que tú estás como... Imagínate un trabajo. Este es un trabajo que no te gusta, pero todavía no te incomoda tanto como para que puedas salir de ahí. Yo siempre lo digo como una especie de piedra picuda. Uh-huh. Tú estás en una situación, sentándote en una piedra picuda, y te sientas todos los días. Es el trabajo que no te gusta. Y te sientas en la piedra y te jode, te molesta. Pero no te molesta tanto como para poder salirte de la piedra. Hasta que hay veces de que te sientas tanto en la piedra que te llega a gustar. Entonces ya te acostumbras a la puta piedra picuda. Entonces, ¿qué ocurre? De que la gran mayoría de personas siento que se acostumbran a su piedra picuda. Y la piedra picuda es el trabajo que no te gusta, el salario que realmente no te mereces, la pareja que realmente no te ama, o los amigos que no te valoran. Eso es como tu piedra picuda. Entonces, lo primero, número uno, es como identificar cuál es esa piedra picuda que a día de hoy, y hay una frase que me encanta, es, mejor dicho, una pregunta que yo siempre le hago a las personas para poder cambiar es, ¿qué son aquellas cosas que tú sabes que tienes que cambiar en tu vida, pero las sigues justificando? Entonces, cuando uno es honesto y dice, hey, verdaderamente estas cosas me gustaría cambiarlas, no me gustan, no me gusta tolerarlas, pero constantemente las estoy justificando por miedo a. Y hay una frase que me encanta, que creo que también lo trabajamos mucho con cualquier emprendedor o cualquier persona en cualquier situación, es la parte de piérdele el miedo a perder. O sea, quítale el temor a perder algo, ¿no? Entonces es como perderle el miedo a perder algo que amas o algo que crees que amas, te genera evolución. Por lo tanto, trabajamos mucho la parte de identificar cuál es esa piedra picuda que realmente estás justificando constantemente, pero por miedo no cambias, y piérdele el miedo a perder algo que realmente te aferras. Y puede ser, ¿qué cosa? Te aferras realmente a perder a tu relación de pareja porque tienes miedo a la soledad, te aferras en este caso a perder el trabajo o a quitarte el trabajo por miedo a no tener los ingresos suficientes. Por consecuencia, siento que al final esos dos puntos pueden ser un salto cuántico en la vida de cualquier persona. Wow. Es interesante, ¿no? A mí me generan muchos cuestionamientos darme cuenta por qué algunas personas tienen los resultados que tienen versus otras personas que no, y los sueños, ¿no? O sea, porque hay muchas personas que, ponte del entorno donde tú has salido, hoy en día, ¿dónde estás tú? Y comienzas a darte cuenta que son muchas veces las decisiones que has tomado, ¿no? 100% de acuerdo. Entonces, a mí me gustaría preguntarte por tus principales hábitos. Bien. ¿Cuáles crees que son tus principales hábitos que te han llevado a estar donde estás hoy en día?
Bueno, aquí tengo dos versiones, ¿vale? En cuanto a hábitos. Creo que los hábitos, te voy a contar algunos que yo he hecho y que al principio me han hecho, obviamente, pues avanzar. Pero a día de hoy te digo que los hábitos, considero que mucha gente son preso de sus hábitos. Ujú. Ahora te explico qué. Y es, bueno, hábitos en cuanto a mí me sirvieron al principio. Número uno, creo que hábito fundamental, o creo que hábito o principio, como quieras llamarlo, es el tema de la gratitud. 100%. Yo hasta día de hoy creo que muchas veces utilizas siempre diferentes hábitos para impulsarte, pero luego como que te olvidas de las bases y dejas de hacerlo. Pero hasta día de hoy algo que yo hago siempre es, inclusive cuando me estoy duchando, me estoy cambiando, da igual en qué momento lo puedas hacer, es la gratitud. Creo que el sentirme grato, como dice, ¿no? Aquel que realmente nada necesita, todo se le provee. Entonces, cuando tú eres o sea, eres grato, eres realmente agradecido por las cosas, independientemente, por ejemplo, yo venía aquí literalmente antes de encontrarte para grabar, yo me repetía, oye, ¿sabes qué? Estoy agradecido por esta oportunidad y estoy agradecido por encontrarme a mi amigo, a mi hermano en otro contexto, en Perú, y poder grabar este podcast y elijo reafirmar como la mayor amor que puedo dar durante estos minutos. Entonces, constantemente me estoy agradeciendo, constantemente estoy reprogramando mi mente para estar agradecido por aquellas cosas que me ocurren. Y creo que eso es lo que me ha abierto muchas puertas y como que mi energía también está más elevada. Cuando uno agradece, se siente energético. Cuando uno agradece, se siente coherencia. Cuando uno agradece, se siente en expansión. Entonces, punto número uno, gratitud. Y punto número dos, me hago constantemente una pregunta. Y es, ¿qué elijo enseñarme a través de esta situación? Porque considero que cualquier persona tiene un reto, una adversidad, una situación delante de sí, y normalmente, y eso lo sabes muy bien, pues prima esa creencia automática, inconsciente, de que reacciono de una manera, ¿no? Y normalmente las personas reaccionamos de tres formas de reaccionar es, uno, me bloqueo, dos, me huyo, o tres, me pongo a la defensiva. Todas esas tres acciones son miedo. Entonces, normalmente las personas reaccionan de forma automática así. Entonces, cuando tienes una situación, siempre me pregunto, ¿qué elijo enseñarme? Si normalmente me enseñaba a huir de la situación o normalmente me enseñaba a bloquearme la situación, ahora elijo enseñarme algo diferente. Por ejemplo, en una conversación con tu pareja, por ejemplo, que temes, por ejemplo, tener una discusión porque sabes que puede haber separación. Entonces, tu tendencia es a pensar que cuando tú estás conversando con esa persona, te puedes separar o puedes generar un daño. Ahora elijo enseñarme conscientemente, antes de entrar a esa conversación, elijo enseñarme a amar en libertad. Independientemente de lo que ocurra, la elijo amar. Tanto si estoy con ella como si no estoy con ella. Te aseguro, hermano, que cuando tú entras a una conversación enseñándote previamente de forma consciente a amar en libertad, la vida te expresa a través de esa conversación aquello que tú elegiste enseñarte previamente. Y literal la conversación cambia por completo. No hay miedo, simplemente hay como presencia, amor y contención. Entonces creo que un hábito fundamental es preguntarse en cada momento qué eliges enseñarte a través de esta situación. Buenísimo. Percy, quiero hacerte un par de preguntas antes de ir a las preguntas finales. La primera pregunta que te tengo que hacer, que es probablemente algo polémica, pero me encanta porque te conozco, De una. es ¿qué opinas de las redes de mercadeo? Las redes de mercadeo me encantan. Es más, yo comencé a emprender de las redes de mercadeo. La primera red de mercadeo, yo puedo decir, ¿no? La primera red de mercadeo, es más, me contactó tu primo y me presentó a Cristian. Y literalmente yo hablé con Cristian, yo estaba en España, tú estabas en Perú, y me hablabas de la oportunidad. O sea, como que tú fuiste la persona que también como que me hablaba más de como la persona que me educaba en ese momento sobre el negocio. Y realmente a mí me cambió la vida. O sea, de verdad a mí me cambió la oportunidad. También yo creo que es no solamente la persona que te contacta o la persona que como que te instruye, sino que tú tengas ese afán de querer superarte. Porque literalmente yo estaba en España, no había absolutamente nada. Era yo solo, literal. Y saqué adelante diferentes... crecí equipo, independientemente que no había ni un solo producto. Solamente por visión, por pasión, por compromiso y por meterle las ganas. Pero yo creo que las redes mercadeo son una escuela, literalmente. Yo conozco mucha gente que le va muy bien en redes mercadeo, amigos muy cercanos que se dedican plenamente a redes mercadeo y ganan muy buen dinero y son libres financieramente con las redes mercadeo. Tengo otras personas que han salido muy como molestas, asqueadas, pero creo que también es la responsabilidad de cada uno. Para mí las redes mercadeo a mí me ayudaron, me cambiaron la vida. Número uno, en cuanto a exposición, tenías que exponerte para presentar, tenías que exponerte para hablar, tenías que exponerte para poder presentar tu producto, tu oportunidad, independientemente que tenías miedo. Dos, el rechazo.
el trabajo frente al rechazo. A cada rato me decían más que no, que me decían que sí. Por tanto, tenías que lidiar con ese rechazo y que ese rechazo no te lo tuvieras personal y no te bajase del todo. Y creo que otro punto fundamental, punto número 3, rechazo, exposición y, por supuesto, también el tema del liderazgo. Creo que una de las cosas que hizo que mi vida cambiase fue el hecho de que yo di un paso adelante para poder liderar un grupo de seres humanos. Y aprendí mucho sobre el liderazgo, aprendí mucho sobre comprensión emocional, aprendí mucho sobre inteligencia emocional y saber leer realmente las emociones de mi equipo. Y esas 3 virtudes... y bueno, y por último, vender. Está claro, o sea, tenías que vender, tenías que cerrar acuerdos. Y ahí, esas 4 factores, creo que no solo te funcionan en redes de mercadeo, te funcionan en cualquier negocio. Y creo que en las redes de mercadeo a mí me cambiaron la vida debido a eso. No gané dinero, pero a mí me cambiaron la vida debido a que multipliqué mis habilidades que me sirven para próximos negocios, 100%. Total, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Aparte, gracias a eso nos conocimos, así que increíble. No, eso me hizo conectar contigo, literal. O sea, literal. Sí, eso fue hace Más que de- 10 años, sí. no, un poco menos, quizás. 8 años, 7, 8 8 años. años. 8 Wow. años. Buen camino. Literal. La segunda pregunta que quería hacerte antes de ir a las preguntas rápidas y típicas que hago en este programa es, yo sé que hace unos años tuviste un episodio de salud como Sí. fuerte, entonces quiero que ahora, ya pasó un tiempo, Sí. ¿qué aprendizajes, cuenta lo que quieras contar, Sí. yo me quedo ahí, pero qué aprendizajes te trajo esto, ¿no? O sea, ¿qué aprendizajes te trajo sobre ti, sobre la vida, sobre esa situación? Te lo comento porque yo también hace poco tuve un episodio de salud, no personal, sino en mi familia. Ya. Y creo que ha sido de los momentos más difíciles, pero también de mayor Totalmente. aprendizaje de mi vida. Y cuando te pasó esto que alguna vez lo conversamos, a mí me había pasado antes, ¿no? Sí, Algo parecido. sí, Entonces, sí, literal. cuéntanos un poco, ¿qué aprendizajes te trajo? No sé si ese es el momento más difícil de salud que has pasado o no, pero ahí Bien. comparte lo que quieras compartir. Tengo 2 momentos que fueron uno detrás de otro, literal. El primero fue en 2020, justamente empezando pandemia. Recuerdo que estábamos en una gira por Colombia y comenzaron a cerrar los... O sea, interrumpimos la gira porque estaban cerrando todos los eventos presenciales. Y nos iban a dejar en España y teníamos que coger los aviones últimos para poder volver. Y recuerdo que una mañana me levanto, estábamos en Pereira, me acuerdo perfectamente, una ciudad de Colombia, me levanto, me miro al espejo y como que yo sentí un hormigueo por la cara, como si te estuviera adormeciendo un brazo, pero en la cara, y nunca me había pasado. Voy a desayunar y me acuerdo perfectamente que mi novia en ese momento me dice, ¿quieres un jugo, un zumo? Le digo que sí, comienzo a querer beber el zumo y se me cae. Y dije, hostia, espera, o sea, ¿qué me está pasando? Y en menos de 30 minutos mi cara cambió por completo, toda la parte izquierda de mi cara tuvo una parálisis total, solamente la parte izquierda de mi rostro. Y claro, para mí fue un shock total. Había escuchado sobre eso, pero yo nunca había tenido personas cercanas que les había padecido eso. Y yo me exponía, o sea, yo hacía conferencias, hacía vídeos, o sea, mi cara sí o sí estaba expuesta constantemente. Entonces decía, Dios mío, ¿qué me va a pasar ahora? Porque no puedo expresar, me siento mal, no me gusta cómo se me ve y obviamente me asusté. Eso fue en marzo de 2020. Hasta recuperarme por completo, o casi por completo, creo que estuve hasta noviembre de ese año, noviembre de 2020. Los primeros 3 meses yo sentía que ahí creo que también hablamos y me enteré que también has pasado por esa misma situación. Y los primeros 3 meses yo estaba desesperado. Porque por más que yo hacía ejercicios de fisioterapia que te decían que mueves aquí, mueves aquí, te abres el ojo, todo ese tipo de cosas, las hacía todos los días. Yo estaba, eso sí, yo dije, yo de que me recupero, me recupero. O sea, sí o sí voy a volver a ser el de antes, como sea. Y a pesar de que yo hacía todos los días los ejercicios, 100% comprometido, no veía ni una sola mejora. O sea, era como que yo no podía ni sonreír, no se levantaba nada. Y era una sensación de frustración tanta que, claro, yo en ese momento mi novia, ella se quedó en Colombia porque es colombiana, se quedó en Bogotá, yo tuve que volver y nos veíamos por videollamada. Y yo recuerdo, y ahí va uno de los mayores aprendizajes, que después de 3 meses haciendo ejercicios, yo no podía mover nada de mi cara todavía, la parte izquierda. Y me acuerdo una noche que la llamo por videollamada y me dice, qué bonito sonríes. No sonreía nada. Literalmente no sonreía nada.
Y me dice, o sea, me puedo poner a llorar, ¿eh? Y me dice, qué bonito sonríes. Y yo, obviamente, como que no me gustaba solamente sonreír por este lado, ¿no? Entonces yo me ponía el móvil por este lado para que se me viera aunque sea más expresión. Y recuerdo que le decía, no me siento muy bien hoy día y la verdad sabes que no estoy sonriendo. Pero me decía, amor, poco a poco, pero vas progresando. No progresaba nada. Y literalmente yo decía, tengo un nudo en la garganta y no quiero llorar porque no quiero que cambies la percepción sobre mí. Ella nunca me había visto llorar porque me había conocido en un evento. Por tanto, siempre me había visto en el escenario, motivando, inspirando, siendo el líder, siendo como el que todo me va bien, pero nunca me había visto así. Y yo sabía que no me había visto así. Por lo tanto, era una sensación de, hostia, ¿qué pasa si yo me muestro vulnerable y débil, entre comillas, ante ella? Cambiará la percepción, cambiará lo que siente, cambiará cómo me ve. Tenía mucho miedo ante eso. Y mi novia en ese momento, mi expareja en ese momento, me dice, amor, has pasado durante 3, 4 años sosteniendo a otros, permíteme que yo te sostenga a ti en este momento. Hermano, yo escuché esa frase, estábamos por videollamada, yo me puse a llorar como un niño. O sea, es como que abrieron el grifo y comencé a llorar. Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y eso es el primer aprendizaje. Creo que muchas veces pasamos sosteniendo a otros durante mucho tiempo, pero nos cuesta permitirnos ser sostenidos. Para mí eso fue una de las mayores aprendizajes de mi vida, porque cuando yo me permití ser sostenido por ella en ese momento, aparte que me tranquilicé, aparte de que solté mucha carga emocional, vi un proceso en las próximas 2 semanas de ciertas mejoras. No tantas, pero algún movimiento mínimo había. Ese es el primer aprendizaje, el permitirse ser sostenido por otros seres humanos. Punto número 2, otro aprendizaje fundamental para mí fue el tema de el que tu rostro no define quién eres. Es decir, obviamente te conozco por cómo te veo, pero para mí en ese momento yo dejé de crear vídeos en redes sociales porque no me gustaba cómo se me veía. Entonces dije, ok, la pregunta que he hecho antes, ¿qué elijo enseñarme a través de esta situación? Y elegí enseñarme que mi rostro no me definía, sino el mensaje y la esencia que yo tenía. Y comencé a mostrarme independientemente de que yo sabía que no se me veía bien. Se notaba que yo tenía algo en la cara. La gente me lo decía, pero yo independientemente que me lo decía, yo seguía para adelante. Y documenté todo mi proceso, que creo que ahí te enteraste también, documentó mi proceso en un vídeo más o menos de 17, como un mini documental de 17 minutos en YouTube, donde mostré todo el proceso resumido en 17 minutos de todos los meses. Y ahí va el segundo aprendizaje, que es básicamente, uno, el tema de que tu rostro no te define, define la esencia que tú eres. Y número 2, está la parte de que cuando tú tengas una situación difícil, en vez de centrarte solamente en cómo yo voy a superar esto, enfócalo en una perspectiva de aportar valor a otros. Es decir, la situación ya no solamente te sirve para superarte a ti, sino para inspirar a otros seres humanos. Cuando tú, el problema que tienes, lo enfocas a cómo otras personas, cómo le puedo enseñar a otras personas a superar esto, tienes mucho más motivación a superarlo. Porque ya no solo te enfocas en tu propio beneficio, sino en el cómo va a aportar a los demás. A mí eso me hizo que literalmente yo tuviera más motivo, más inspiración, más compromiso por todas y cada una de las terapias. Y tenía más alegría de grabarme, por decir, esto va a ayudar a otras personas cuando me recupere. Y creo que ahí fue donde también tú me contaste que tenías eso, porque lancé el vídeo. Y el punto número 3 de ese aprendizaje considero que es el tema de que cuando tú te muestras vulnerable, en vez de generar un cambio de percepción, la gente conecta más contigo. Por tanto, las personas que estén escuchando este vídeo, permitiros mostraros vulnerables, independientemente que bajo vuestra percepción sea que cambia algo o mostráis débiles. Creo que es mostrarse ser humano y la gente conecta con seres humanos. Total, yo creo que es súper fuerte la historia y conecta mucho porque es un lado humano que muchas veces... O sea, yo creo que la vida siempre te termina poniendo de alguna forma de rodillas, ¿no? O sea... Sí o sí, de una u otra manera, ¿sabes? De una u otra forma. Y es como en esos momentos que te revelas ante ti mismo de qué estás hecho, quién eres, y cuando ya tienes un espacio de tiempo suficiente para darle perspectiva como el que has tenido, creo que saca los aprendizajes más bonitos, ¿no? Totalmente. Y eso es algo que yo también he aprendido en los últimos años y me gusta mucho. Percy, para ir cerrando este episodio que está increíble, hay 5 preguntas que le hago a todos mis invitados. Son preguntas más o menos cortas, excepto la última. Bien. Así que vamos a darle.
Vamos a darle. Primera pregunta. Una frase que te repitas constantemente o que se te venga a la mente. O sea, Ok. así que hay una frase nada más. Una frase. La sociedad crece, la sociedad mejora cuando hay personas mayores plantando árboles sabiendo que no van a disfrutar de su sombra. Buenísimo, qué chévere esa frase. Segunda pregunta. Esta pregunta es un poquito más larga, así que expláyate si quieres. Si solo tuvieras $100, Ok. no tienes contactos, o sea, ya no tienes los contactos, pero tienes los conocimientos que tienes hoy. Vale. ¿Qué harías para salir adelante? $100 con los conocimientos que tengo hoy. Sin contactos, sí. Sin contactos, sin redes sociales, o sea, $100 y los conocimientos que tienes. Bien. Punto número 1. Lo que haría es, aunque no tuviera marca personal en ese momento, sí comenzaría a comenzar a generar... O sea, si tengo $100, lo que haría es plantear qué es lo que quiero. Por ejemplo, en mi caso sería poder hacer una primera charla o una primera conferencia, en este caso vía online. ¿Por qué? Porque lo que quiero es aportar valor, pero también rentabilizar y generar cierto capital. Entonces lo que haría es comenzar a grabar ciertos contenidos de mi temática, en este caso desarrollo personal o espiritualidad o conciencia, y comenzaría a subir vídeos a redes sociales. Mientras, obviamente, comienzo a crear una promesa, una oferta a un webinar o una especie de conferencia online que pueda impartir. Me basaría literalmente en al menos con acordar algún tipo de precio o algo que le pueda pagar de forma mínima, aunque sea, a una persona que me ayude con la edición de los contenidos para que sean un poco más virales o un poquito más eficaces a la hora de poder llegar a más personas, no solamente tan básicos. Pero me centraría mucho en la creación de contenido, me centraría mucho en crear una buena oferta para esa clase, y como confío en este momento en mi capacidad de comunicación, sé que hay personas que, sé que mínimo, me concentraría en que mínimo asistirían unas 50, 100 personas a esa primera clase. A esa clase le metería algunos contenidos, le metería cierta pauta con esos $100 para poder realmente, al menos con, no sé, 30, $40, le metería para llegar a más personas. Y en esa clase vendería literalmente unas sesiones de coaching 1 a 1. En esas sesiones de coaching, que son básicamente lo que más puedo controlar rápido, vendería mínimo ahí, si no tuviera, aunque sea para rentabilizar, vendería a $500 un paquete de coaching, o entre 500 y $1000. Vendería mínimo unos 5 de esos y ya comenzaría a tener ciertos beneficios. Eso es lo que yo haría para rápidamente capitalizarme y sobre todo poder tener ciertos ingresos y casos de éxito. Buenísimo. Siguiente pregunta. Un libro que recomiendes o que te guste mucho o el que más veces hayas recomendado, quizás. No sé. Puedes decir más de uno si quieres. Vale. Pero... Sí, porque está complicado uno. Dale. Uno que me cambió la vida es Poder sin Límites de Tony Robbins, que habla sobre todo la programación neurolingüística y cómo trabaja tu mente para conseguir ciertos objetivos. Es un poco largo, pero recomendadísimo. 2, El éxito es para ti, del Dr. David Hawkins, que literalmente te habla sobre cuál es el concepto, o sea, cuál es el concepto diferente que él tiene sobre éxito, que no se basa en la acumulación, sino se basa en la realización y cómo poder conseguirlo en diferentes objetivos o en diferentes negocios. Tercer libro, Dejar ir, de David Hawkins, que justamente se trata de cómo en tu vida, en la práctica de dejar ir diferentes situaciones, relaciones, deseos, necesidades, te permite vivir en mayor abundancia y te hace una explicación de cómo es el proceso de dejar ir. Y yo diría que el número 4, a mí me encantó, es Experimento Rendición. No me acuerdo del autor exactamente, pero Experimento Rendición es uno de los mayores libros que te habla de cómo la capacidad y humildad de rendirte, a pesar de que la gente dice que es malo, te genera abundancia económica. Buenísimo. Cuarta pregunta. Esta es la penúltima pregunta, puedes explayarte si quieres. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Esa es buena. Me gustaría ser recordado como una persona que trabajó de forma activa para poder recordar a otros seres humanos que pueden amarse a ellos mismos. Me gustaría ser recordado como una persona que cuando tú lo recuerdes genere como esa sensación de amor, de libertad, de ilusión y de que ayuda a otras personas a que puedan recordar quiénes son para que puedan vivir en libertad. Última pregunta. Este podcast se llama Invertir Joven. Ah. Así que quiero que la audiencia también sepa, y yo también, porque yo no lo sé, Okay. cómo administras tu dinero, cómo lo inviertes. No tienes que decir cantidades, pero puedes decir porcentajes. O sea, ¿en qué está invertido tu dinero o tu patrimonio en este momento? Bien. Bueno, hay una, o sea, mis ingresos, hay una parte que siempre lo destino a formaciones,
al hecho de, por ejemplo, viajar para un evento o poder un curso que yo quiero, una mentoría o inclusive viajes que me generan conocimiento. Por lo tanto, más o menos un 10%, un 10, 15, 20 inclusive por ciento lo destino también a experiencias de aprendizaje o mentorías o aprendizaje, formación. Luego otro porcentaje también lo utilizo para a nivel de ocio, obviamente. Eso es un, no sé, 5% máximo, 5 o 10%. Como para ocio, para vivir experiencias, familia. Creo que al final también es mucho el hecho de, me gusta mucho dar, pero a los míos, como para poder divertirme, pero también como sensación de abundancia. Otro muy buen porcentaje también lo genero también a nivel de, siempre hay una parte de reinversión 100% en la empresa para poder seguir escalando. Creo que durante muchos años hice eso durante mucho tiempo y un gran porcentaje en la reinversión para la empresa. Aparte de eso, tengo también amigos que tienen conocimiento. Yo no soy experto a nivel de, por ejemplo, criptomonedas, pero tengo diferentes amigos que sí lo son, que me asesoran sobre algún tipo de inversiones o también inversiones un poco más seguras. Y yo doy cierto capital para que puedan administrármelo. Y también en cuanto a bienes raíces, comienzo a invertir en diferentes como terrenos para poder construir y poder luego sacar rentas. ¿En España o en dónde? En España y también comienzo en Perú. Entonces, esos son como mis principales inversiones. Buenísimo. Genial, Percy. Muchísimas gracias por este espacio. ¿Algo que quieras decir para cerrar este episodio? Bueno, hay una frase que a mí me encanta, que la aprendí cuando tuve esta situación del rostro, que es, no importa o no eres responsable con la cara que naces, pero sí eres responsable con la cara con la que te levantas. Así que levántate siempre contento. Buenísimo. Muchas gracias. Un placer a ti, hermano.